Diría unas pocas palabras por un hecho tan importante como la defensa de Buenos Aires, que hace 216 años nuestros antepasados infligieron a los invasores ingleses una derrota la más grande de los últimos años entonces, que conmovió a Inglaterra, hasta el extremo que, como dicen, la historiografía española dice que Liniers quedó a la altura de los grandes capitanes españoles, y que aparte la derrota que le infligió a los ingleses, incluso fue rápida y hasta elegante. Realmente el heroísmo fue extraordinario. Los ingleses vinieron con un ejército de más de 9.000 hombres veteranos dispuestos a llevarnos por delante. Y el ejército español, no el ejército argentino, como dicen desgraciadamente gente bien intencionada, sobre todo los revisionistas, que ignoran la realidad histórica. Esto es España. Es así, basta recordar las conmemoraciones que hace Patricio, que saca la bandera española tradicional, la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés modificada. Que por supuesto no me puedo explayar demasiado, pero Liniers fue una figura realmente extraordinaria. Y hace poco un periódico francés reconoce la importancia de lo que hizo Liniers, que lo llamó el vengador de Trafalgar. O sea, porque en Trafalgar, como ustedes saben, Nelson venció a la flota combinada española y francesa, que realmente la derrota fue porque el mando francés, no lo decimos por amor español, sino por los hechos históricos. Los almirantes franceses fueron mediocres, por eso fueron derrotados, la flota fue derrotada. Napoleón quedó asombrado de la victoria de Liniers y le quiso mandar una condecoración, que Liniers se la mandó con un enviado que vino acá. Liniers le agradeció, pero la rechazó. Liniers dijo que era español francés de corazón español. Realmente era un hombre con todas las virtudes, y lo que pasó en las invasiones inglesas, en la primera y en la segunda, es algo extraordinario que en los colegios y en las escuelas la han minimizado, la han degradado, que le tiraban aceite hirviendo a los ingleses. Eso no existió, es una estupidez absoluta. Aparte fue una cosa realmente de una importancia capital. Tan es así que se considera que después de la victoria de Blas de Lezo, el hecho más importante son las dos derrotas, sobre todo la segunda, en la defensa que le infligió Liniers. Fíjense que los ingleses, de acuerdo a cálculos oficiales, perdieron 311 hombres, 15 oficiales y 296 soldados. Y acá las pérdidas fueron mucho menores. Aparte, se contabiliza eso, pero hay muchos heridos y extraviados y desaparecidos. O sea, fue una derrota extraordinaria. No me quiero explayar en la caballerosidad de Liniers, que los aplastó y apenas los venció, los invitó a comer, le dio camisas nuevas a unos coroneles que hace 2 o 3 días que la cambiaba, le buscó un cepillo de dientes a otro, los invitó a comer a todos, los trató como él era. Él era un señor medieval, un aristócrata cristiano viejo. Si hubiera sido los ingleses los vencedores, Liniers hubiera estado en una mazmorra. Porque toda esta mentira de los señoritos ingleses, del fair play, es todo mentira, ya lo vimos en Malvinas. Los ingleses por ahí en el juego, en el deporte, a veces hacen juego limpio, a veces, que es una propaganda para los ingleses. En lo demás, carecen, los ingleses son la traición personificada. Y por otro lado, no solamente Liniers fue extraordinario, sino todo el pueblo acá, que era el pueblo español. Por eso se gritaba Santiago y Cierra España. Y después está una cosa extraordinaria. Liniers le dijo a Muti, que era el almirante inglés, antes de la defensa, que le devolviera a Bereford y a Pack, su segundo, que habían violado la palabra de honor y se escaparon con ayuda de Castelli, de Moreno y de todos los traidores que tienen monumentos en todos lados. Y entonces le dijo que el entusiasmo es tan grande de todos los pobladores que prefieren morir en la ceniza de los edificios antes de dejar antes de traicionar a su soberano. O sea, esa era la mentalidad que había. Y un ejemplo extraordinario es el de Pío Orencio Rodríguez, que era un cabo de la 4ª compañía del 3er batallón de Patricio, que cuando estaba
a 2 cuadras de la Plaza Lorea, en el este, un cañonazo inglés le cortó la mitad de la pierna, que le quedó colgado el hueso. Entonces él sacó el cuchillo, se cortó la carne que todavía la sostenía y dijo, no es nada, muramos para defender la patria, dijo. Y cuando se retiró ya perdiendo enorme cantidad de sangre, gritó, ¡viva el rey! Era un cabo, porque el regimiento de patricios no estaba formado como nos hacen creer por patricios como si fueran aristócratas. El nombre de patricio viene por la patria como el lugar donde uno nace. Eran menestrales, toda gente humilde la que combatía. En cambio, Saavedra, que era el jefe de patricios, cuando pidió el certificado de su actuación, le dieron un certificado que no denota que haya tenido ninguna actuación brillante. El heroísmo de Rodríguez fue tal que murió 3 días después. Entonces Liniers le puso a la calle de Sacramento, que es la actual avenida Santa Fe, le puso el nombre de él. Todavía tiene una plaza acá en Mansilla, Ecuador. Pero fíjese la heroicidad. Bueno, entonces, no me quiero extender, pero 3 años después dice que ese mismo pueblo tuvo la mayoría de edad y descubrió que España nos tiranizaba, que el rey era un monstruo. O sea, una mentira absoluta. Y Liniers, el grande, que lo llamaban el reconquistador y el defensor, eran los títulos oficiales, que si bien lo han honrado con algunas plazas, con un barrio de Buenos Aires, pero nunca se lo puso en su verdadera dimensión. Y después Liniers, que permaneció fiel, fue fusilado por orden de la Junta, de Moreno y de Saavedra, que en la Gaceta de Buenos Aires escribieron que Liniers no era ningún valiente, que él no hizo nada, que los demás, el pueblo expulsó a los ingleses por su conocimiento, por su bravura, y que Liniers, como diciendo que usurpó esa gloria. Y entonces que las generaciones van a estigmatizar y odiar a ese hombre malvado. Bueno, el resultado que lo hizo fusilar sin juicio previo, porque no quisieron que venga a Buenos Aires, lo detuvieron, como ustedes saben, en Córdoba, cerca de Córdoba. Dice, porque sabían que tenían miedo, y lo dice Moreno, si el reconquistador viene, si el defensor y reconquistador viene, es posible que haya una sublevación. Entonces, ¿cómo lo fusilaron? Con soldados ingleses, con uniforme ingleses. Y Saavedra murió, Liniers murió de manera ejemplar, comparándolo con Moreno, que dice que lloró cuando vinieron los ingleses, pero no combatió, y yo pienso que debe haber llorado de alegría, porque era un enemigo nuestro. Pero fíjese cómo murió Moreno, una muerte ridícula, tenía constipación. Cuando se iba a Inglaterra, le dieron un purgante y se murió. Y después lo envolvieron en la bandera inglesa y la tiraron al mar. Y Castelli terminó como Dios lo castigó bien. Tuvo un cáncer de lengua, con esa lengua que tanto daño había hecho a España, al rey, y que fue el que ordenó el fusilamiento, es decir, que llevó a cabo el fusilamiento de Liniers. Murió de cáncer de lengua y antes de morir le extirparon la lengua. Yo, para terminar esto, quiero decir que extrañamos a Liniers, que esté tan lejos, porque está en España, donde está el panteón de los marinos ilustres. Entonces yo digo que me atrevería a recordar lo que dijo Claude Spilly, que era un poeta francés, cuando vio la tumba de Bayard, del señor de Bayard, el caballero sin miedo y sin tacha, la vio abandonada. Entonces yo podría parafrasear lo que él dijo, porque Liniers tenía virtudes similares a las de su insigne compatriota. Y dijo, no. Entonces habría que decir que Liniers no está todo entero ahí. En ese lugar no está Liniers y sus laureles. Está en todos lados. Porque de los valientes guerreros, la tumba es el universo y el cielo el refugio.